Bueno, a continuación les voy a explicar tres ejercicios del calendario matemático y cómo los solucioné. Bueno, en este ejercicio, como vemos, tocaba llenar como un letrado Q. Entonces, había que descubrir entonces a medida que se iban llenando las letras el nombre del personaje. Para esto, simplemente la clave es como empezar con las letras que son seguras. Entonces, sí, como ir mediante la prueba y error, pero ir intentando ir por lo que es más seguro y después ir llenando y así. Bueno, entonces ahí nos dio que el autor de esta frase se llama Leibniz. El siguiente ejercicio es el 21, que es algo similar. En este caso teníamos que rellenar todas las columnas y filas con los números 1, 2, 3, 4 y 5 sin que se repitiera. Sin embargo, en estas casillas, como podemos ver, hay unos numeritos encima, entonces decía, digamos, 12 más. En este caso, entonces, significaba que la suma de los números era una suma, entonces los números que pusieras ahí los tenías que sumar y te tenía que dar 12. Igual que en los demás, donde dice, digamos, 2 menos, entonces es que tienes que restar y te tiene que dar 2. Y así con todos. Entonces, acá es un poco complicadito, pero tú tienes que empezar entonces rellenando las casillas que son más seguras. Digamos, el 12, los únicos números que, o sea, sí o sí tienen que estar el 5, el 4 y el 3. Ya el orden va variando de acuerdo, tú vas llenando. Digamos, también acá, entonces ya se sabe que si acá están 5, 4 y 3, entonces acá seguido va a ir el 2 y el 1, o 1 y 2, y el 5. Y así va llenando de a poquitos hasta que va rellenando, como, sí, yendo de lo seguro y ir probando. Y esta fue la solución. Entonces, como podemos ver, 5 más 4 más 3 nos da 12, 2 más 1 más 5 nos da 8. Donde dice resta, por ejemplo, en esta nos dice 4 menos, entonces a 4 más, entonces 3 más 1, 4. En este si nos dice menos, entonces 5 menos 1, 4. 2 menos 4, 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. Y así es sencillo. Y el siguiente que les voy a explicar es este que tenemos acá. Tenemos que averiguar cuánto mide el ángulo de alfa, como podemos ver. Para esto podemos ver que nos dan los ángulos 120 y 140. Para empezar tenemos que saber que un triángulo, bueno, media vuelta, como ya sabemos, son 180 grados. Entonces aquí hay 140, entonces ya sabemos que el siguiente, el pedacito de acá va a valer 40. Y resulta que como hay dos líneas paralelas, como el 120 es el mismo ángulo de acá, ya que se repite. Por lo que están como inversos, entonces este es el mismo de este, entonces ya sabemos que esto vale 120. Y así mismo, como ya sabemos que este vale 120, entonces la vuelta vale 160, simplemente restamos y entonces necesitaría, vale 180, entonces simplemente restamos 180 menos 120 y eso nos da 60. Entonces ya sabemos que este ángulo mide 60. Ahora, también cuando tenemos un cuadrilátero, todos los ángulos deben sumar, o sea, sumados deben dar 360. Entonces, como ya tenemos estos dos y sabemos que como este es un ángulo recto, mide 90 grados, entonces simplemente lo tenemos que sumar y ver cuánto nos falta para que sean 360 grados, y eso sería 70. Y como vemos, ese es el ángulo alfa, entonces ya sabemos que el ángulo alfa tiene una medida de 70 grados. Entonces es muy sencillo, como podemos ver acá, esa es la medida. Y esos son los tres ejercicios que les iba a explicar. Entonces, gracias.